Hoy nos va a acompañar Cris Duarte para hablarnos de lo que es reconectar con tu propósito de vida. Cris, qué alegría tenerte aquí, qué alegría el tema que vamos a tratar, porque es un tema muy lindo, muy especial, ¿cierto? Esto unido también a que vamos a hablar también de la terapia de respuesta espiritual y cómo esta terapia de respuesta espiritual te ayuda a encontrar también ese propósito. Antes de comenzar con nuestro tema, me encantaría que nos compartieras cómo fue para ti esa transformación, ese cambio que hiciste para llegar a este camino espiritual, este camino de transformación, este camino de conocerte y de cambiar todo lo que no te hacía feliz en ese momento. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que hizo esa explosión en ti? Porque además fue una explosión que cambió totalmente lo que tú eras hasta ese momento. Sí, así fue. Pues mira, creo que todas las personas que trabajamos en temas de energía, de espiritualidad, de evolución de conciencia, tenemos como historias un poco similares en donde veníamos viviendo una vida en estos constructos sociales de la sobreproductividad, de estar metidos tratando de tener y mostrar y mostrar y mostrar. Y a mí me pasó algo que fue muy especial para mí. Yo estudié ingeniería industrial y en el último semestre de la universidad y en ese cambio de salir a ser profesional me dio durísimo. Tenía 24 años y me dio muy duro y entré en una depresión muy profunda. Y, pues como cualquier persona que está en un estado de ánimo así por un tiempo tan prolongado, empieza a buscar algún tipo de ayudas y yo encontré la TRE en ese momento y para mí fue algo que dividió mi vida en dos. La TRE, para los que no conocen, terapia de respuesta espiritual. Sí, la TRE de respuesta espiritual. Y fue un momento en mi vida en donde yo sentía que yo estaba como en un cuarto oscuro, como si estuviera en un hueco metida. Y al conocer la TRE fue como si alguien me hubiera prendido la luz y yo pude ver en dónde estaban todas las cosas con las que me estaba chocando, podía ver en dónde estaba la puerta si quería salir de la situación, podía ver, todo estaba en mi acción, es decir, no es una pastilla mágica que viene a salvarte la vida, sino te entrega a ti el poder de cambiar tu vida, pero te da una luz para que tú sepas cómo puedes encontrarte a ti misma, y entender cómo funciona el universo y que siempre está como muy a favor tuyo y está tratando de apoyarte en todo momento. Así esos apoyos a veces los sentamos como unas lecciones muy duras, ¿no? Pero fue eso, fue esa experiencia así. Y desde los 24 años, entonces, fui muy fiel como consultante de TRE y duré más de 10 años asistiendo a esta terapia en un proceso en donde iba y venía cada vez que tenía como la lección que iba cambiando uno, porque a medida que uno va creciendo, se va enfrentando con distintos retos, ¿no? Es verdad. Entonces, lo que comenzaste primero como una terapia para encontrarte a ti mismo, para ayudarte como a diluir esas situaciones que se veían o a entenderlas que se veían tan complicadas y que veían tan difíciles como de sortear. Sí. Eso hizo también que comenzaras en o sea, tuviste como ingeniera, trabajaste, pero un día resolviste cambiar. ¿Y por qué resolviste cambiar? Sandra Villamizar, Sonte, Verónica, Pilar Benavides, hola a todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos sí todos, qué rico que estén acá acompañándonos. Y bueno, para responder tu pregunta, Juana, el cambio para mí fue un cambio gradual. Yo empecé a trabajar como ingeniero y empecé a balancear este tema de la espiritualidad y de encontrarme en mí mismo. Esto es un trabajo que, por el que siempre van a haber caminos por recorrer, pero lo empecé a recorrer desde los 24 años y a medida que fue pasando el tiempo y se vino a dar esta técnica, porque esta es una técnica que fue canalizada por un americano que se llama Robert Detzler. Cuando empezó a darse las clases acá en Colombia, tan pronto las empezaban a dar, dije, ok, esto es para mí, yo quiero, porque soy una convencida de la magia
y de la información tan valiosa que se puede recibir por medio de una sesión de terapia de respuesta espiritual. Y dije, yo quiero hacer esto. Y tres, una terapia que viene en unos niveles, donde el primer nivel es trabajar en ti. Entonces, en el 2015, a tomar este curso en donde ese primer módulo es trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti. Y cada paso que he dado en este camino me ha confirmado que estoy donde necesito estar y donde debo estar. Y ya hoy en día, pues ya después de esto viene un proceso en donde tú tomas otros cursos para poder ayudar a otros procesos en donde tú te certificas y donde ya puedes ayudar a más personas. Y ya llevo en este camino de ayudar a personas a encontrar ese propósito de vida por medio de técnicas como TRE. Ya 7 años llevo haciendo esto, balanceándolo con la ingeniería, pero a medida que va pasando el tiempo, la balanza se va poniendo más hacia el lado de todo el tema de TRE y cada vez menos de ingeniería. De TRE y de ayuda a los demás, ¿verdad? Porque viene a ser más como un camino de ayudar a otros, de eso que tú misma, esa medicina que tú encontraste para ti misma. Sí, así. No es solamente la terapia de respuesta espiritual que tú estudiaste, sino también hubo otras técnicas que tú combinas cuando estás en esa terapia que haces a otro. Cuando hacemos TRE, digamos que estamos muy enfocados en el tema de la técnica de TRE. Sin embargo, yo sí he estudiado otras técnicas. Soy maestra en angelología, entonces también tengo comunicación con ángeles y hago mediunidad con ángeles, sanación animales por medio de ángeles también. También soy una super fan de todo lo que tiene que ver Eckhart Tolle, Joe Dispenza. He tomado cursos con Enrique Corbera, en bioneuroemoción también. Al final del día, uno sí termina utilizando toda esa sabiduría que está disponible para nosotros, para poder ayudar a la persona que está ahí como consultante, porque las personas cuando llegan a tu consulta, llegan sintiéndose como yo me sentí cuando tenía 24 años, ¿sabes? Como hueco, no sé cómo hacer, lo he intentado todo y no encuentro cómo abordar esta situación. Entonces, al final del día se suman como todos esos saberes y esas sabidurías y poner como sus dones y esos servicios al servicio del consultante, de la persona que está ahí buscando en ese momento ayuda. Esa terapia de respuesta espiritual que ya nos contaste, que es de Robert, ¿es el Robert? Tesler. Utiliza diferentes. ¿Cómo es esta terapia para que tú puedas ayudarle a la persona a encontrar ese propósito de vida? Y luego entramos a saber qué es un propósito de vida. Listo, perfecto. Entonces, mira, la terapia de respuesta espiritual, para aquellos que no la conocen, es una técnica que es energética, funciona a nivel energético y funciona a nivel de alma. Robert canaliza una información que es súper importante y lo que nos dice es que cada alma tiene 3 mentes. Está la mente consciente, que todas las personas lo conocemos porque es la mente que emitimos juicios, con la que decimos, qué rico que hoy salió el sol, o uff, qué pereza, mañana es lunes y no quiero ir a trabajar. Es con la que emitimos cualquier tipo de juicio. Esa es nuestra mente consciente. Está una segunda mente que es la mente subconsciente. Esa mente no emite juicios, esa mente simplemente funciona como una gran gaveta de archivos en donde se recopila toda la información que escribe la mente consciente. Entonces, cualquier suceso, cualquier evento que me ocurra a mí, sea bueno o sea malo, queda archivado en una carpetica y esa carpetica va a el subconsciente. Hay muchas técnicas energéticas que, por ejemplo, las llaman los archivos akáshicos. Entonces, los archivos akáshicos son los archivos del alma en donde están contenidos todos los eventos que le han sucedido a tu alma. Sean buenos, sean malos, ahí el juicio no importa. Toda la información está ahí. Y hay una tercera mente que hay algunas técnicas que ya hablan de esta mente, que es la mente supraconsciente. Y la mente supraconsciente es ese vínculo que tenemos entre nuestra alma y quien nos crea. Sea que tú le digas espíritu, Dios, universo, como lo quieras llamar, pero ese vínculo de la divinidad, porque nuestra alma es divina, es hecha con esa divinidad de Dios, ese puente se llama la mente supraconsciente. También en muchas técnicas
se maneja esta mente y se conoce por lo general como el yo superior. Entonces, el yo superior es un comité de seres espirituales que se le da a cada ser humano para que lo acompañe en cada travesía de la vida. Y este yo superior tiene una habilidad maravillosa y es que puede acceder a esos registros akáshicos para poder encontrar dónde están los bloqueos de la vida. Entonces, para poder encontrar un propósito, yo tengo que deshacerme, desaprender y superar todos esos aquellos bloqueos. Entonces, antes de entrar a ver qué es un propósito, es importante ver qué es un bloqueo. Y un bloqueo es básicamente un programa subconsciente. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una experiencia, cuando yo a un evento le uno una emoción positiva, felicidad, alegría, humor, risa, pues se vuelve algo muy lindo que si lo recuerdo me vuelve a generar esa misma emoción y mi vida sigue fluyendo por esa positividad. Pero si yo a un evento le uno una energía negativa, una emoción negativa como ira, culpa, odio, miedo, pues ahí se me bloquea la vida. Y ahí se forma lo que se llama un programa subconsciente. Un programa subconsciente es básicamente un archivo akáshico. Entonces, este programa subconsciente es básicamente esa unión en donde el evento queda, la vida queda bloqueada porque yo a un evento le uní una emoción negativa. Y entonces lo que me sucede es que empiezo a darme cuenta con el paso de los años que yo vivo circunstancias en donde puedo ver patrones de comportamiento, en donde me suceden las cosas donde los personajes cambian, las circunstancias cambian, pero el fondo como que es lo mismo. Entonces empiezo a preguntarme como, pero ¿por qué siempre me pasa a mí este tipo de cosas? La respuesta es corriendo un programa subconsciente que está con esta energía atrapada y entonces atraes este tipo de experiencias porque estamos tratando de sacudirte para que tú aprendas de esta lección y puedas superar ese programa subconsciente. Entonces la TRE hace dos cosas. Uno, limpia ese programa subconsciente. Esa es la parte como súper mágica, energía. Limpia esa energía. Y la otra cosa es que te da información sobre ese programa subconsciente. Por eso se llama terapia de respuesta espiritual. Entonces, te da una información para que tú con esa información y con tu libre albedrío decidas vivir eventos como esos de una manera diferente, para que la vida empiece de nuevo a fluir. Y a medida que yo voy haciendo esto poco a poco y empieza como la bola a rodar, lomo abajo, voy encontrando momentum, voy encontrando una fluidez, voy encontrándome a mí mismo y voy encontrando ese propósito que es la razón por la cual yo estoy acá. Sí, dentro de esas limpiezas que tú estabas hablando, no solamente, o sea, lo que entiendo yo, que no es solamente de esta vida, sino también de vidas pasadas, y entonces te puedes ir a, cuéntanos un poco de eso que te vas a tantos lados a descubrir desde dónde viene, digamos, si es un patrón familiar o es un patrón colectivo o es un patrón. ¿De dónde vienen todas estas situaciones? Para que seamos claros que no es solamente esta vida, ¿no? Sí, pueden venir desde diferentes lugares. Claramente, hablamos de vidas pasadas, incluso de vidas pasadas en otras dimensiones, en donde mi vivencia hoy en este presente, en esta experiencia planetaria, se puede ver afectada por cosas que mi alma ha vivido en otra dimensión, en una vida pasada. Pero no solamente eso, hay muchos factores que influyen y que vienen a relucir en una sesión de terapia de respuesta espiritual, porque no solamente son los programas subconscientes, no solamente son las vidas pasadas, también influye mucho toda tu descendencia, tu ascendencia, o sea, toda la línea familiar, influye muchísimo. Influye también aquellos acuerdos, votos y contratos que hacemos durante todas esas vidas. Por ejemplo, me llegan muchas personas para desbloquear la abundancia. Y son personas que tienen unos votos porque en vidas pasadas eran seres de vida religiosa, entonces eran sacerdotes o eran monjas. Entonces hicieron unos votos de pobreza. Y en esta vida es una vida que a pesar de que estudian muchísimo y trabajan muchísimo,
la abundancia no les llega porque hay unos votos. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden estar bloqueando a nosotros, pero digamos que en las grandes categorías, línea familiar, programas conscientes, votos, acuerdos y contratos que hacemos en esta vida o en otras vidas, y que además que no necesariamente somos muy conscientes de que lo hacemos, ¿no? No es que yo estoy firmando un contrato, sino que es un tema muy mental y es un tema muy energético. ¿Por qué no nos aclaras un poco para entender, cuando tú hablas de otras vidas, lo hablas desde qué lado? O sea, porque nosotros nos comprendemos muchas veces que morimos físicamente, nacemos físicamente y morimos físicamente. Entonces, este cuento de tener otras vidas, ¿de dónde sales tú? O sea, ¿cómo comprendes tú esa información? El alma es inmortal y es muy emocional. Existe en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Y tratar de explicarlo para comprenderlo con nuestra física newtoniana es supremamente complicado. Entonces, hay que partir de la base de que hay que aceptar que venimos en una tradición de creencias en donde la reencarnación está prohibida y en donde esta es la única vida que tenemos. Entonces, lo primero es reconocer que esto es una creencia que es impuesta por un tema social, religioso, como lo quieras llamar, pero al final del día sentimos que esto es lo único que hay. Pero hay experimentos, hay experiencias, hay personas que han vivido cosas que nadie más puede explicar. Y, y todo apunta al mismo sitio, apunta a que esto no es lo único. Hay algo más allá y nuestra alma tiene esa capacidad de poder vivir aquí esta experiencia y estas experiencias al mismo tiempo en momentos pasados, en momentos futuros incluso. Y toda esa información hace parte de lo que es nuestra alma. Esta experiencia que estamos viviendo acá es una experiencia minúscula comparado con todo lo que nuestra alma está haciendo. Pero toda nuestra alma siempre está muy alineada a un propósito álmico, porque el propósito es un propósito a nivel de alma. Yo puedo tener, es como lo que hablábamos ahorita, pueden cambiar los personajes, pueden cambiar las circunstancias, pero mi alma siempre va a estar buscando es una alineación con evolucionar mi conciencia, crecer en espíritu, crecer en Dios, crecer en esa conciencia para entender cómo es que funciona la vida. Y eso es lo que Eckhart Tolle llama como el propósito primario, que digamos a todos venimos a encontrarlos porque es parte de nuestro ser, encontrar de dónde venimos y quiénes somos realmente. Ese es y expandir ese nivel de conciencia para poder entender ese concepto muy claro que acabas de explicar tú. Y como segundo propósito, que es el que tú ayudas a todas las personas también a encontrar, es un propósito que está más alineado con lo que vinimos a hacer a esta tierra. Independiente de ese propósito primario, hay un propósito secundario. Sí. Trey tiene lo que canalizó Robert fueron unos gráficos, son 32 gráficos y esos son los gráficos que manejamos nosotros en Trey. Ahí no solamente limpiamos bloqueos, que fue lo que ya conversamos ahorita, sino que también hay información sobre los temas y retos que nosotros venimos a vivir, como ese segundo propósito que les estabas comentando, en esta vivencia, en esta experiencia humana. Entonces, dentro de los temas y retos, yo puedo ver esos patrones recurrentes en donde yo le puedo decir al consultante, mira, cada alma viene a entender y aprender sobre 3 o 4 temas. Los 3 o 4 temas se vuelven la temática de mi vida en esta experiencia. Esos temas pueden ser temas básicos como el tema del dinero o la seguridad, la integridad personal, o temas de familia, o temas de tener hijos, o temas sexuales, o temas de encontrar el propósito, porque incluso he tenido muchos consultantes que están muy conectados con esa parte álmica y con esa esencia, pero viven una vida de abogados, de médicos, de historiadores, de tantas profesiones y saben que tienen unos dones, pero
como que les da miedo el paso ahí a mirar a ver qué es lo que tienen que hacer. Entonces, o un tema puede ser perfectamente el tema de encontrar ese propósito, de poner sus dones al servicio de la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que pueden salir ahí en una sesión para encontrar ese propósito y se pueden mirar los bloqueos que tenemos a esos, porque los temas que vengo yo a vivir aquí en esta vida también pueden estar bloqueados por estos programas que estábamos comentando, por estos votos que estábamos comentando, o simplemente porque necesito entender una información de una manera diferente, porque me corresponde vivirlo desde una perspectiva diferente. A veces nos quedamos en unas perspectivas de sufrimiento y de dolor, y lo que nos está bloqueando es eso, que no cambiamos nuestro sistema de creencias para tratar de disfrutar también de esa experiencia que es dura, es difícil, pero también la puedo disfrutar. Danos un ejemplo con eso que acabas de decir. ¿Podrías darlo? Sí, a ver, hablando por ejemplo sobre temas de la abundancia, lo más lógico y terrenal para una persona es que si yo no tengo dinero, pues tengo que sufrir porque es que no hay plata. Entonces empiezo yo a ponerme en una situación en donde lo que digo es que no hay plata, es que todo está muy difícil, es que el gobierno, es que mi pareja, es que el vecino, y entonces empiezo a buscar una cantidad de razones para justificar esa creencia que tengo es que no hay plata. Pues resulta que la abundancia es infinita. Resulta que la abundancia es una frecuencia como una frecuencia de radio en donde si yo estoy en la emisora equivocada, pues no voy a coger la emisora que es. Yo tengo que vibrar con la abundancia para poder canalizar ese valor que hay ahí, ¿sabes? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde TRE? Nosotros desde TRE lo que hacemos es ver cómo estos sistemas de creencias y de ver la vida que no tiene plata como un sufrimiento y empezar a hacerle un pivoteo para poder desbloquear los programas que hay ahí, pero con esa información empezar a ver que nuestra situación requiere de que pongamos nuestra atención en la energía de la abundancia. Porque hay un principio básico y es donde tú pones tu atención, pones tu energía. Si tu atención la pones en no hay dinero, eso es lo que estás creando, no hay dinero. Pero si tu pones en voy a buscar una alternativa diferente, voy a buscar hacer un emprendimiento, voy a buscar llamar a mis contactos anteriores con los que no me hablabas tiempo. Voy a empezar a abrir mi página, mi perfil en LinkedIn, en lo que sea. Si tú cambias la perspectiva, la energía tuya cambia, la frecuencia tuya cambia y te acercas cada vez más a esa frecuencia de abundancia. Entonces, he tenido muchísimos consultantes que llegan porque dicen, tengo la abundancia bloqueada, no tengo plata, estoy mal, y en cuestión de 2 o 3 sesiones, la persona con la que yo vuelvo a hablar en esa tercera sesión es otra persona. Es otra persona que entendió el mensaje que su alma le estaba tratando de dar, que es, tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Tú tienes el poder de cambiar tu perspectiva y tú creas tu realidad desde lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y alrededor, digamos, cualquier bloqueo que haya para que tú puedas hacer eso, que puedas pensar en esa realidad que quieres crear y la puedas realmente sentir y atraer. Que eso también es nuestro nivel de conciencia, tener muy claro, o sea, hacer ese clic en el cerebro, que nuestro pensamiento crea, que nuestra palabra crea, que somos creadores de nuestra realidad. Y eso nos ha costado muchísimo trabajo y que tenemos que hacer como un shift del pensamiento negativo y del pensamiento positivo para poder conectarlo con el corazón para poder hacer ese cambio que tenemos y crear esa realidad. Y es uno de los puntos bien importantes de expandir nuestra conciencia, porque allí, si tienes el control de tu mente, realmente tienes la libertad del ser totalmente. Cuéntanos ¿qué es ¿hay algún peligro en esta terapia de respuesta espiritual para ti o para la otra persona? No, porque TRE de hecho es
Estamos trabajando con energía, ¿verdad? Estamos trabajando con energía. Y con energía podemos atraer cualquier cosa. Podemos atraer, como tú acabas de decirlo, algo negativo o algo positivo. ¿O no es así en este tipo de terapia, María Consuelo, Matrioca? Antes te decían a ti, te estaban mandando un saludo muy especial, Pam 0608, y te decía, eres maravillosa, querida. Ay, mami, gracias, qué rico. Gracias. María Consuelo, hola. Sigue. Bueno, mira, con el tema de la energía, no hay una respuesta directa, sino que hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, sí, cuando tú manejas un tema de energía, hay que tener unas precauciones. Y de pronto la palabra precaución no es la correcta, pero hay que entender cómo funciona la energía para poder saber cómo abordarla, ¿sí? Si yo quiero involucrarme en este mundo de energía, es bueno hablar con personas que ya han tenido experiencias para poder aprender de eso y saber manejarla con la delicadeza que merece. De todas las técnicas que yo... ¿La responsabilidad dirías tú más bien? Sí, de pronto, eso, exactamente, la responsabilidad, así es. TRE es una de las pocas técnicas que yo conozco que tiene una cosa que se llama la preparación para trabajar. Y la preparación para trabajar es vital para un practicante en TRE o para un consultor en TRE. Porque esa preparación nos permite a nosotros movernos en un ámbito energético en donde vamos a estar protegidos tanto nosotros como terapeutas, como el consultante que está ahí. Incluso me llegan personas que están embarazadas y me dicen, es que yo no quiero porque estoy embarazada. El alma tuya es una cosa, el alma del bebé es otra. Entonces, no hay ninguna contraindicación para hacerle TRE a nadie. Por una sencilla razón. Dentro de esa preparación para trabajar, una de las primeras cosas que hacemos es preguntarle al yo superior de la persona, ¿puedo hacer esta sesión? Y si si el yo superior dice, no, no se hace la sesión, porque está en un momento de transición, porque está en un momento, me llegan también muchas personas que tienen un familiar que está en ese proceso de pasar al otro plano, donde dejar este plano carnal y toda la familia sufre, pero el personaje está en su proceso de morir. Y entender la muerte desde TRE es algo muy bonito porque es de nuevo retar esa creencia que tenemos de que la muerte es algo terrible. Entonces, mucha gente, mira, es que mi papá, es que mi abuelo está en este proceso, por favor. Y la mayoría de veces uno pregunta, ¿puedo hacer? Yo superior de no sé quiéncito, ¿puedo hacer? Y no, yo estoy en déjenme quieto. Entonces, hay como unas responsabilidades y hay unas leyes en que si tú fluyes con las leyes y las entiendes y juegas con esas reglas, no te va a pasar absolutamente nada malo. Entonces, por eso es importante que si tenemos esa inclinación por entrar a trabajar con TRE, tomar un curso de TRE o tomar un curso de alguna técnica energética, nos aliemos con alguien que ya tenga una trayectoria, que ya sepa un poco cómo cómo se maneja estas situaciones, porque además, cuando yo no hago esto y no estoy preparada para hacerlo, termino físicamente drenada. Porque puedo estar con 5 consultantes o 6 consultantes diarios. Entonces, es la energía que se mueve y como consultante es imperativo que tú te prepares para trabajar a ti misma y luego te prepares a trabajar a tu cliente, porque tú tienes que cuidar tu energía también. Cuéntanos, cuando tú dices de cuidar, o sea, de esa preparación tuya, ¿cómo es? Eso es un tema que se ve en los cursos de TRE y están un poco ¿Guardados? ¿Secretos? Derechos de autor, pero te cuento, básicamente se verifica con un yo superior, con el yo superior de uno y el yo superior si vas a tratar con alguien más, si se pueden hacer estas limpiezas y se pide
que la información venga, que esa es una de las partes más importantes, que la información venga del nivel de conciencia más alto. Porque muchas de las cosas que la gente canaliza no necesariamente viene de una fuente que vibre en una frecuencia de conciencia alta. Hay que verificar de dónde viene. Y al verificar, hay que hacer unos procedimientos para asegurarnos que toda la información que viene en la siguiente hora y media, porque una sesión de té dura aproximadamente 90 minutos, de 60 y 90 minutos, venga siempre desde esa fuente de información. Y una cosa adicional es asegurarse que no haya ningún bloqueo, ni ninguna interferencia, ni que haya ninguna energía que esté tratando de distorsionar la información. Eso es en un gran brochazo lo que implica, digamos, una preparación para trabajar. ¿Hay alguna combinación de esas plantillas que tú dices con esa canalización que tú recibes? ¿O hay canalización o no la hay? Hay canalización. El terapeuta 3D canaliza. Claro. Y aclara un poquito lo que es canalización, a diferencia de medium. Ok. La canalización es un proceso en donde yo sirvo como un canal limpio, claro y completamente neutral. Es decir, soy como un envase donde pasa por mí una información. El terapeuta 3 actúa como un canal para recibir la información del yo superior del consultante y transmitírsela por medio de mi voz humana a la persona que está enfrente mío haciendo la sesión. La diferencia con la mediumnidad es que con la mediumnidad yo me conecto no necesariamente con los seres de más alta conciencia, sino que la gente pide es conectar con seres queridos. Entonces son almas que vienen, que quieren transmitir algún tipo de mensaje, sean incluso animales, porque los animales también tienen alma, que tengan algún tipo de mensaje, pero que han venido con una experiencia. Entonces, esa es la diferencia. ¿De dónde viene la información? Eso es lo que diferencia una canalización de una mediunidad. Ahora, entrando al tema nuestro de reconectar con tu propósito de vida, ¿cómo sabes tú que has conectado con tu propósito de vida? Bueno, esto lo comentamos tú y yo en nuestras charlas. Una persona, cualquier ser humano va a querer siempre estar mejor, va a querer siempre conectarse con esa sensación de plenitud, de sentirse que está en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. Y el propósito está muy alineado a esa sensación. Y es una meta que tenemos constantemente nosotros en nuestra vida. Entonces, no hay un estado en donde yo diga, me conecté con mi propósito, ya, no es un switch, es un proceso. Entonces, Yo cada vez me voy siendo más alineada, en donde yo estoy viendo que cada vez la vida me va fluyendo más, en donde llega un punto en donde miro mi vida como estaba hace 5 años y digo, wow, cómo ha cambiado mi vida, qué vueltas que ha dado en solo 5 años. Digamos que para mí, que tengo ya más de 40, para mí 5 años ya, pero es esa capacidad que tenemos de transformación. Pero incluso estando en ese punto en donde tú ya te has dado cuenta lo mucho que te has transformado, puedes seguir sintiendo ese deseo de quiero seguir conectándome, porque al final del día el propósito, encontrar el propósito es un proceso donde nos estamos uniendo a nuestra esencia más profunda. Y eso es algo que no pasa en un momento, sino que es un proceso continuo, suave y sutil, y sobre el cual podemos tener una introspección que tanto estamos unidos a esa esencia que tenemos nosotros por dentro. Yo veía, te lo cuento desde mi experiencia,
que el propósito de vida, ¿cierto? Está unido como a un querer servir a los demás. Es también un lugar donde tú encuentras que lo que haces te causa gran entusiasmo, que te causa pasión, que puedes estar metido en eso mucho tiempo y para ti no es un trabajo, sino es algo que te da mucha alegría. Al contrario, recibes montones en ese servicio que das a los demás porque se vuelve una conexión desde el corazón, desde la alegría, desde lo más puro en ti. De acuerdo. Todas las personas hemos sido llamadas a conectarnos con la esencia de nuestra alma. Y hay un elemento común en la esencia de todas las almas, porque al final todos somos, y es, venimos a servirle a nuestra comunidad. Venimos a servirnos los unos a los otros. Y por eso estamos muchísimo más unidos de lo que nosotros creemos. Y hay momentos históricos en donde podemos ver que la humanidad realmente está unida por algo que no podemos ver, no es tangible, no es medible, pero sabemos que está ahí. Y todo el mundo que está buscando ese propósito de vida encuentra de alguna manera u otra, con unas diferencias, con unos matices diferentes, pero al final del día está buscando es cómo puedo yo dar lo mejor de mí, dar mis dones y dar mis talentos al servicio de los demás para construir, para elevar, para vivir mejor, para vivir en amor, en alegría, en armonía, en paz y en tranquilidad. Al final del día todos estamos buscando eso. Todos buscamos el amor. Y hay unos puntos siempre, yo sé, o sea, cuando estás haciendo tu propósito de vida, siempre te preguntan, ¿qué te gustaba de niña? ¿Qué te conectaba? ¿Qué te hacía feliz? Porque hay algo en esa sintonía del niño interior, y cuando somos niños, ¿cierto? Sí. Que te dice, eso es lo que te da alegría. Y no está en lo complicado, está en lo sencillo, está, como acabas de decirlo también, en tus aptitudes, en tus dones. Sí. De acuerdo. Además que mirar el interior desde TRE también es muy lindo porque te da información no solamente sobre estas cosas que tú recuerdas que te hacían sentir como aquí es donde me siento vivo, aquí es donde siento la pasión, sino que también te deja ver cómo paso a paso fuimos perdiendo eso. Y esos son estos bloqueos de los que estábamos hablando ahorita. Y por eso es tan importante conectarnos con ese niño interior, porque es una esencia pura, es una esencia que no ha sido permeada por muchas construcciones sociales que tenemos, por muchas cosas, por muchos afanes de la vida. Y desde 3 se puede también entrar a hacer una limpieza especial del niño interior. Y es realmente reveladora. Eso es la palabra que utilizaría para describirlo. Es reveladora porque nos permite entender con compasión como adultos, ver todo lo que yo tenía como niña y cómo fue ese proceso en donde poco a poco fui perdiendo esa conexión con mi niño interior. Y cuando tú te das cuenta de qué fue lo que sucedió, tú puedes soltar, dejarlo ir y decidir volverte a unir con esa emoción bonita que tenías, de ese amor propio y esa confianza en sí mismo y poder vivir la vida desde ahí. Porque es decir, es muy fácil llegar y decir a una persona, no, mira, que te gustaba cuando niña, tú querías ser repostera porque te encantaba hacer cupcakes y tortas con tu mamá, entonces, ¿por qué no armo esto? ¿Qué es lo que me impide a mí? Si yo sé que esto me encantaba de niña, ¿y qué es lo que me impide a mí hacer esto? Porque ahí es donde la gente dice, no, es que yo procrastino mucho, no, es que no me dan ganas, es que estoy como mal, es que lo que tienes es un bloqueo y hay que entender por qué viene ese bloqueo. Entonces, al entrar a revisar por qué es ese bloqueo, tú ya puedes decir, oh, ok, ya entiendo, esto fue lo que me sucedió cuando tenía 11 años, cuando tenía 13 años, cuando tenía 15 años. Y ya a mí se me había olvidado por completo, lo había sacado de mi cabeza y no me había dado cuenta el impacto tan profundo que tuvo en ese sueño de ser repostera. Y al limpiarlo con TRE, ya tú entiendes porque obtienes la información y tienes esas ganas entonces de levantarte, de hacer, de seguir, de conectarte, de aprender, de seguir emergiendo
desde tu más profunda esencia. ¿Quieres decir que con esas limpiezas de tres puedes conectar, o sea, solamente con la limpieza o tienes que hacer en esa reflexión que hace contigo en ese momento de la terapia eh, y ya sencillamente parece mágico? Bueno, suena mágico y la verdad que sí es mágico. Pero en la sesión por eso dura 90 minutos. Es una sesión en donde se limpia, pero también se habla y también se escucha. Em, y el terapeuta está ahí, recuerda, como un canal. Em, Cuando tú ya llevas años haciendo TRE, te vas dando cuenta que las lecciones de vida de las personas son muy parecidas en el sentido en el que nos afectan unos temas comunes. ¿Cuáles son? Que lo que te comentaba, por ejemplo, lo de la abundancia. Eh, La plata, sí. el tema de amor de pareja siempre termina siendo un tema de amor propio. El tema de encontrar la pareja con la que quiero estar termina siendo un tema de amor propio que puede estar ligado a muchas otras cosas chiquitas que pueden salir ahí, que es lo que personaliza, digamos, la sesión. Eh, Otra, temas de la niñez, temas de mi relación con mamá y con papá. Esos son muy claves, esos determinan muchísimo cómo me va a mí en la vida con mis relaciones interpersonales, cómo me va a mí en la vida laboral también. Y la cuarta categoría te diría que es esta, que es la que estamos trabajando hoy, que es el tema del propósito. Me llegan muchas personas que me dicen esto, cuando les pregunto, bueno, ¿qué te trae acá? Y me dicen, no sé por dónde empezar, porque como que todo me falla. Entonces, cuando sientes que todo te falla, la pareja, el trabajo, la familia, pues aquí estamos hablando entonces que el común denominador soy yo. Entonces, hay algo en ese propósito de vida que yo tengo que entrar a entender para poder alinearme y vivir esas relaciones mejor y vivir esas experiencias mejor para poder fluir en la vida. Entonces la TRE nos ayuda a encontrar el cómo, el qué y el cuándo suceden estos bloqueos para yo entender mejor y así poder tomar esas decisiones con esta información y desde lo que yo realmente quiero vivir. Estás hablando que se hace también un trabajo, o sea, esto no es solamente la terapia que tú haces esa limpieza, sino que hace también un trabajo personal Sí. de hacer esa transformación o esa limpieza que necesitas hacer de esos bloqueos. Tienes que hacer tu trabajo. Ese trabajo va acompañado de esa terapia de respuesta espiritual. ¿Qué tipo de trabajo le haces a la persona? El trabajo, yo siempre le digo a mis consultantes, una terapia de TRE no es una solución automática y no es una solución mágica, sino que debe haber cambio y el cambio no lo genera solamente la terapia. Tú tienes también que estar dispuesto a cambiar, dispuesto a escuchar, dispuesto a entender. Si yo estoy dispuesta a entender, dispuesta a empezar a observar mis pensamientos, dispuesta a observar mis reacciones frente a los eventos y esas emociones que están involucradas en esa reacción. Si yo veo mi comportamiento frente a la vida y estoy dispuesta a cambiarlo, la vida cambia. La frase que les digo a todos mis consultantes es, el milagro de TRE lo haces tú, no lo hago yo como terapeuta. Yo soy un canal, yo te voy a dar información, te entrego un paquete de información y tú, con tu libre albedrío, eres quien decide cómo quiere utilizar esa información. Porque, sabes, a veces uno hace trabajos con los que sigue patinando y patinando, y no logra, aunque los vea, aunque reflexione, aunque los reconozca, aunque los quiera cambiar, y no cambian. En eso, mi experiencia me ha enseñado que la vida tiene unas formas sutiles y otras no tan sutiles de hacerse sentir. Las lecciones siempre van a ser las mismas y es uno quien decide si escucha esas señales de la vida
o se demora un poquito más. Lo que sí es cierto es que si tú no cambias tu vida, la vida te cambia a ti hasta que entiendas, hasta que escuches. Es verdad. Y por cada vez las lecciones se sienten más pesadas, porque ya te habían dado señales sutiles, otras no tan sutiles, pero si tú sigues sin escuchar, recuerda, tu alma vino aquí a cumplir 3 o 4 tareas y no va a descansar hasta que las entiendas. Entonces, a veces recibimos unas lecciones muy fuertes y nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? Podemos entrar a mirar, pero mira, ya nos habían dicho esto, ya nos habían mostrado esto viene desde hace tanto. Entonces, estamos llegando a este punto porque no hemos escuchado, porque no hemos querido cambiar. Entonces, la información se entrega. Si tú quieres cambiar, dale, adelante, te apoyamos. Tu yo superior está ahí para apoyarte. Y la terapeuta 3 está ahí para hacer ese proceso terapéutico que dura 3, 4 meses. Es lo que dura un ciclo terapéutico en promedio. Pero la persona puede decidir no. Y tarde o temprano, me ha pasado un par de veces que tarde o temprano me vuelvo a encontrar con una persona que decía no quiero. Y tarde o temprano llega la persona y me dice, ¿sabes qué? Te he pensado mucho porque me pasó esto y esto y esto, que eran lecciones muchísimo más contundentes y hasta que ya soltaron y volvieron a sacar los apuntes que tomaron en la sesión conmigo y entendieron y empezaron a poner en práctica eso y se vuelven a reconectar y dicen, aprovechemos y hagamos una cita. Entonces, eso es lo que es maravilloso, que somos estudiantes en la universidad de la vida, en donde podemos tomar los exámenes en la medida en la que vayan saliendo y si no, pues las lecciones se nos van volviendo más duras, pero es parte del aprendizaje de cada alma. Sí, siendo parte del aprendizaje de cada alma, se da cuando tú estás listo, no cuando tú lo quieras empujar. De acuerdo. Digo, o sea, no porque yo quiera ser más consciente, soy más consciente o quiera entender lo que te estaba diciendo. Sí. No porque yo, o sea, tiene que haber alguna transformación, es como una alquimia dentro de ti para que eso se dé. De acuerdo, y entender también que todos estamos viviendo ese proceso de encontrar nuestro propósito, incluso los médicos a donde vamos, los abogados que consultamos, nuestro maestro de yoga, todos estamos en un proceso, en una escuela, estamos aprendiendo de nuestras vidas, estamos aprendiendo a ver la vida con unos ojos diferentes para conectarnos con esa esencia divina que tenemos nosotros dentro. Sí, yo puedo pensar así, sin embargo, la situación del mundo muestra a veces otras cosas. Entonces, ¿de qué preguntas? ¿Estarán buscando su propósito desde las guerras? ¿Estarán buscando su propósito desde aquel que mata a alguien? Y entonces ahí es cuando viene como toda esta información que nos llega de otro lado, que nuestros almas hacen pactos del más allá para aprender algo de esas situaciones que no podemos entender con la mente. De acuerdo. Y además, ahí acabas de tocar un tema importante que de pronto para otro día, pero también hay que entender que hay unas energías que se mueven a nivel de colectivo. No sé si has visto un experimento de los relojes que son de péndulo. Ponen sobre una tabla y la tabla la ponen sobre un cilindro. Entonces, los relojes de péndulo los inician a destiempo, cada uno a destiempo. Entonces, el reloj se va meciendo. Después de un tiempo, unos minutos, no es mucho, es unos minutos, esos péndulos que estaban moviéndose a destiempo empiezan a moverse al mismo tiempo, se armonizan, entran en la misma frecuencia, porque estamos hablando de frecuencia. Estamos hablando de energía. Entonces, hay colectivos. Está el colectivo colombiano, hay colectivos por países, hay colectivos por continentes, hay colectivos por religiones, hay colectivos en donde, ¿qué es lo que tienen en común? Tienen un sistema de creencias que vibran en una frecuencia y entonces si yo estoy metida pues vibro en estas frecuencias y entonces todo me parece que se mueve en esta frecuencia y tratar de entender desde esta frecuencia baja algo que es allá o por fuera.
Exacto, me cuesta. Tengo que salirme de la frecuencia para poder entenderla. A mí me llegaron muchísimas personas, me llegan siempre muchas personas después de elecciones, sean de alcaldes o sean de presidente, porque nos movemos en esas frecuencias del tema de estamos a la merced del gobierno. Y llegan muchas personas desesperadas. La mayor cantidad de limpiezas que yo he hecho a lugares, porque también era 3 sitios para limpiar animales, lugares, a lugares y la abundancia, llegan siempre después de elecciones, porque nos creemos que estamos a la merced del gobierno y eso es una verbalización de la frecuencia y de la creencia de la plata no me alcanza, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo hay personas que sí les va súper bien con el mismo gobierno en el que yo estoy vaciado? Porque están conectados con la abundancia, porque están vibrando desde alto, porque entienden las cosas desde un sitio distinto. Entonces, la invitación es siempre a cambiar la perspectiva. Mira qué otras cosas puedes estar mirando. Mira en dónde puedes poner tu atención. Mira dónde puedes poner tu energía. Y siempre trata de buscar las cosas que te nutren a ti. Porque todo lo que te da a ti paz, tranquilidad, siempre va a estar alineado con tu propósito. Todo aquello que te quita la paz, todo aquello que te descentra, todo aquello que te hace generar o unirle emociones negativas a los eventos, son cosas que no necesitas ya vivir, ya no necesitamos sufrir para entender, ya entender desde otro punto, desde disfrutar y desde ver y separarme del evento y ver con un poquito de objetividad la vida y entender que todo es energía. Estás diciendo entonces que en esa búsqueda del propósito no necesariamente tenemos que hacer todo ese proceso que a veces es doloroso, que a veces hay en sufrimiento, ese proceso de limpieza, de experiencias, de situaciones, de personas, para llegar allí a encontrar eso que para nosotros es lo que nos da alegría, lo que nos da pasión, lo que nos da entusiasmo, lo que la misma acción se conecta con nuestro ser. Todas las personas, todas las almas que están en este planeta en una experiencia humana están implícitamente aceptando ser seres sintientes con un cuerpo que está equipado mente para sentir dolor, para sentir placer, para sentir amor, para sentir disgusto, para sentir de todo. Entiendo todo el tiempo. Como nuestra alma tiene un cuerpo físico, porque nuestra alma está compuesta por varios cuerpos, uno de esos es el físico. Todas las personas vamos a tener que aprender cómo este cuerpo físico nos ayuda a entender la información de aquello que está afuera y cómo yo la quiero vivir por dentro. Entonces, claro, como hablaste de los diferentes cuerpos, ¿por qué no terminas de contar esos diferentes cuerpos que además están relacionados con ese cuerpo físico y están dando una cantidad de mensajes e información que están correlacionados con ese cuerpo físico? De acuerdo. Mira, el alma está compuesta por varios cuerpos. Nos han enseñado que el alma está en nuestro cuerpo físico y la realidad es que nuestra alma, acuérdate que es multidimensional, expande y uno de los últimos cuerpos que tenemos es el cuerpo físico, pero existen muchos cuerpos que se llaman cuerpos sutiles y yo puedo tocar y medir porque no existen en esta materia. Acuérdate que, como dice Joe Dispenza, 97% energía, 3% materia. Entonces, el 97% que sabemos que es energía existe en estos cuerpos sutiles. Entonces, desde TLE los conocemos con unos nombres como, por ejemplo, el cuerpo emocional, el cuerpo, el principal. Entonces, muchas de las técnicas de energía que se tratan hoy tratan Reiki, Access, trabajan desde estos cuerpos sutiles y tienen, porque estamos entrelazados, acuérdate, somos entrelazados. Entonces, lo que sucede en mi cuerpo emocional va a afectar mi cuerpo físico. Lo que sucede físico va a afectar mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi primer astral, todos estos cuerpos sutiles, porque estamos integrados. Entonces, ¿cómo
como yo decido encarnar y vivir una experiencia, este cuerpo físico tiene y capta una información que le va a ser útil a mi vida, a mi alma, para poder entender lo que necesito hacer. Pero nuestra experiencia humana es muy sintiente por esto sensorial que te estoy diciendo. Entonces, y además de eso, si tú le metes el tema de la cultura, el gobierno, la economía, el capitalismo, la historia, la geografía, el clima, si tú le metes todas estas variables, te das cuenta que cualquier ser humano debe pasar por unos procesos en donde aprende entendiendo por aquí no es. No es sufrimiento, es intenta por aquí no es. Intenta por acá, por aquí no es. La flexibilidad mental mía para aprender a cambiar. Adaptabilidad también, sí. Ahí está la facilidad en la que yo no sufro tanto como otros. ¿Quiénes sufren más? Los que no tienen esa flexibilidad mental, los que no tienen esa flexibilidad y esa compasión de entender, soy mucho más que esto, necesito ampliar mi visión periférica para entender que el universo me está tratando de decir cosas. Y dejemos nuestra conversación aquí, que queda en una frase muy bonita y es: el universo me está tratando de decir permanentemente mensajes para que mi alma crezca y siga evolucionando. Bueno, Cris, me encantó esta conversación contigo, esta tertulia contigo. Muchísimas gracias. Y Juana, gracias por invitarme. Me encantó haber estado acá. Muchas gracias a todos los que escucharon y de verdad, muchas gracias por invitarme, Juana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero entonces los miércoles, bien sea a la 1 de la tarde, 6 de la tarde. Generalmente estoy diciendo en el Instagram Tertulias con Juana, y el Instagram de Cris Duarte es atma.es, atmainfinity.es. atmainfinity.es. Gracias a todos nuevamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Chao, chao.